Saludos, mis hermanos. Nuevamente gracias por estar con nosotros. Espero que esto sea de provecho. Estoy enseñándoles sobre la fe. Lo que dice Marcos capítulo 11 y versículo 22, donde dice, tened fe en Dios. Este es un mandamiento. Eh, Tener fe en Dios es la clave para nuestra relación con Él. Y bueno, hoy quiero enseñarte lo siguiente. Que la Biblia nos enseña que Dios nos enseña que nos ha hecho a nosotros con 5 sentidos. Ya sabes cuáles son los 5 sentidos, ¿verdad? El gusto, el tacto, la vista, el olfato. Y son 5 sentidos. Esos 5 sentidos nos dan conciencia del mundo en que vivimos. Nos ayuda a relacionarnos con todas las cosas que son. A través de los 5 sentidos vivimos una vida natural, una fe natural. Pero también nos enseña la palabra que cuando nosotros escuchamos esa palabra de Dios, uno de los propósitos de la palabra es que dentro de nosotros, en nuestro espíritu, se produzca la fe. La fe no es algo que te va a venir del cielo, no es algo que Dios te lo va a dar así, no, sino que se produce dentro de nosotros por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es en Romanos 10:17. Así que tu fe va muy relacionada a tu relación con la Biblia, porque la Biblia es donde está la palabra escrita de Dios. Y fe no solamente es creer que Dios existe, sino fe es creerle a ese Dios que yo digo que Él existe. Entonces, yo le creo a Dios lo que Él dice en su palabra. Y entonces yo debo de estar continuamente escuchando la palabra o leyendo la palabra. ¿Para qué? Para que dentro de mí se produzca fe. Desde luego debo de tener esa actitud que quiero tener fe. Debo de tener fe. No es simplemente por leerla, porque la Biblia tú puedes agarrarla para conocer historia, ¿verdad? Para conocer muchas cosas, pero para relacionarte con Dios es otra cosa. Entonces, cuando tú lees la Biblia o escuchas lo que la palabra dice, se produce fe en tu espíritu, ¿verdad? La fe nos da conciencia de lo invisible, de lo eterno, de Dios. Es la fe la que nos lleva a relacionarnos con Dios y con las cosas que no se ven, porque la Biblia me enseña que hay cosas que se ven que son perecederas. Para eso nos sirven los 5 sentidos, pero la fe nos relaciona con Dios, con lo invisible, con lo eterno. Y entonces la fe nos lleva a relacionarnos con Dios, a ver que Dios existe, que Dios está ahí, que Dios me escucha, que Dios escucha mi oración, pero también escucha mis palabras, mis pláticas, lo que yo hago, lo que yo digo allá en secreto, Él lo sabe todo, pero Dios me escucha. Esa es una de las razones, el por qué la oración, porque el que tiene fe en Dios cree que Dios lo escucha y Dios tiene invitaciones a que oremos y Él nos va a contestar. Simplemente dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 que el que busca a Dios crea que le hay y que Él recompensa a los que le buscan. Él recompensa a los que lo buscan. Ahí nomás tengo yo una motivación para orar. Yo le creo a Dios que Él me escucha, entonces comienzo a orar. Orar es hablar con Dios, es tratar no solamente
de un solo lado. No, yo hablo con Dios y debo de esperar que Dios me hable. Debo esperar muchas veces sentirlo, muchas veces su dirección. ¿Por qué? Porque me estoy relacionando con Dios. Si yo tengo fe en Dios, yo debo de leer la palabra para cultivar mi fe, porque la fe tiene que crecer. Tiene que ser como dice Jesús, como ese grano de mostaza que cuando se siembra es el más pequeño, es el tan pequeño que es el más pequeño de los granos de la hortaliza, pero cuando se siembra llega a ser algo robusto donde aún las aves vienen a hacer nido en él. Así que tu fe es producto de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces no vas a descuidar tu fe. La fe me enseña a vivir agradando a Dios. Me enseña a vivir confiado, porque creo que detrás en mi vida y detrás de todo lo que me sucede a mí, no me sucede por una eventualidad, una casualidad, no. Dios está atrás de todo y a mí en mi vida no va a sucederme nada, ni bueno ni malo, sin que Dios no lo permita. Todo lo bueno que yo tengo, lo he recibido de parte de Dios. Ese es lo que yo creo. Pero también he tenido adversidades. He pasado por tiempos difíciles, por luchas muy difíciles que a veces parece que no voy a salir, pero por la fe he logrado pasar, he logrado vencer. Y entonces esa fe me lleva a sostener mi relación con Dios. Por eso Él nos invita a que tengamos fe en Él, a que tengamos fe, a que no vivamos bajo temor, no vivamos bajo angustias. La Biblia dice, el que creyere no se apresure. El que creyere no se apresure. Ten paz. Dios te da paz cuando tú tienes fe. Y para tener fe es necesario que Dios trate contigo, que Dios te hable, que tú cuando agarres la Biblia, agárrala pensando en que Dios te puede hablar ahí, que esa palabra está viva. Y el resultado de leer la Biblia, de escuchar la Biblia, es que el Espíritu Santo va a producir la fe que tú necesitas para vivir la vida que a Dios le agrada. Amén.